Es fácil confiar en la palabra de la gente, pero he aprendido que lo más importante es creer lo que ves con tus propios ojos. También debes hacer un esfuerzo para comprobarlo tú mismo, incluso si son las palabras de tu amado esposo. Mi nombre soy Lidia, mi esposo Elvin y yo vivimos juntos como una pareja de doble ingreso. Han pasado 2 años desde que me casé con mi esposo. Mi esposo está ocupado con el trabajo y trabaja muchas horas extras, así que no pasamos mucho tiempo juntos, en parte por eso. Me siento como una recién casada. Me siento un poco sola, pero puedo ver que mi esposo me cuida bien y no estoy insatisfecha con esta vida matrimonial. Incluso cuando mi esposo no está en casa por un viaje de negocios, me envía mensajes en línea diciendo que quiero. Te veo pronto y te extraño. Aparte de Lidia, después del trabajo él me compraba unos dulces los cuales me encantaban, y aunque no teníamos mucho tiempo como pareja, nuestra relación era muy buena. Tengo una buena relación matrimonial con mi esposo, pero de hecho la relación con mi comida no va. No me he visto a la madre de mi esposo desde que nos casamos y no he estado en contacto con ella, así que estoy distanciado. Me alegro mucho de que sea una mujer encantadora. Como si vinieras a ser su esposa después de casarnos, mi comida me lo dijo, así que sentí que mi Milla fue muy amable. De hecho, ella fue muy amable conmigo al comienzo de nuestro matrimonio. También me sentí muy aliviado de que mi comida fuera amable. Palabras, pensé que era una broma de mal gusto. Cuando estoy molesta mi esposo habla de mi comida de manera difícil. Cada vez que veo a mi mamá habla mal de ti. Me cuesta escuchar a esa Lidia, que es lo más importante para mí. Se está diciendo mal, no lo no puedo creer que mi yo, que me trató tan amablemente, esté diciendo cosas malas de mí detrás de escena, pero no hay manera de que mi esposo diga una mentira tan tonta que me confundió la historia de mi esposo como no podía imaginarla por mi comida. Sabía que ese es el tipo de persona que es mi mamá. Ella es buena por fuera y trata a las personas que no le agradan y a las que le agradan de la misma manera, pero detrás de escena ella dice cosas terribles sin dudarlo. Cuando escuché las palabras de mi esposo me quedé muy impactada y dolorosa. Es muy soportable decir que no le agrado sin saberlo. La única gracia salvadora fue que mi esposo estaba de mi lado completamente. Yo también escucho historias de maridos que no protegen a sus esposas incluso si se pelean con la comida. Me sentí aliviado de que mi marido estuviera de mi lado incluso si la contraparte es su madre, y que mi marido fuera ese tipo de persona. Después de eso mi marido me dijo para hacerlo, así que ya no me comuniqué con Mimi porque mi esposo dice que Mimi probablemente no quiere involucrarse conmigo y han pasado casi 2 años sin saber nada de ella. Un día pensé que nunca tendría nada que ver con mi comida de nuevo y me sentí solo, pero despreocupado. Mimi llamó a mi teléfono inteligente. Me sorprendió lo repentino, pero no pude ignorarlo y contesté el teléfono desde el otro extremo del teléfono. Escuché la voz de Mimi por primera vez en mucho tiempo. Lidia, me sentí nostálgico por su voz suave. Al mismo tiempo estoy un poco nervioso por saber de mí que dijo que me odia. Lamento haberte contactado tan repentinamente. Cuando Mimi dijo que se quedó en silencio, sentí que estaba buscando palabras. Me preparé aún más preguntándome si me dirían algo malo, y luego mi comida, que parecía decidirse, dijo con voz pesada: lamento el costo de su tratamiento, ya no puedo pagarlo. Quería ayudar tanto como pudiera, pero fue difícil. ¿De qué estás hablando? ¿Del costo de mi tratamiento? No entiendo el significado de las palabras de mi comida, así que involuntariamente le pregunté: ¿es el costo de su tratamiento? Es una enfermedad que no se puede salvar sin un tratamiento costoso. Cierto, mi Milla continuó con voz llorosa, pero no tengo ese tipo de enfermedad y no tengo idea del costo del tratamiento. Solo me confundía cada vez más lo que decía mi comida. Bueno, no estoy mal en ninguna parte. He tenido tanta energía que no me he resfriado en los últimos años. Respondí que mi comida solo murmuró que y me quedé sin palabras. No sabía qué decir y nos quedamos en silencio por un rato. Luego mi comida me contó en voz baja lo que había sucedido. La historia descubre un hecho increíble y capaz. Según mi Milla, aproximadamente 6 meses después de que me casé, mi esposo la contactó y le dijo que me había enfermado. Cuesta mucho dinero tratar la enfermedad, no hay otra manera de tratarla y él no puede salvarme la vida si no tiene dinero para pagar por un tratamiento costoso. Sin embargo, lloró porque él solo no podía preparar ese dinero y le pidió dinero a Mimi. Pensé en Lidia como una verdadera hija, por eso quería hacer lo mejor que pude por Lidia. De hecho, Mimi ya es madre soltera, parece que ella. Mi esposo murió cuando mi esposo estaba en la escuela primaria, pero parece que su esposo dejó una deuda. Mimi ya trabajó para criar a mi esposo y pagó la deuda que dejó su esposo, por lo que sus ahorros por sí solos no fueron suficientes y ella trabajó de la mañana a la noche para prepararse. Dinero, todo es para mí. Mi comida logró enviar dinero a la cuenta de mi esposo mientras recortaba su vida, pero parece que se estaba excediendo y se enfermó. Dijo que había recortado sus ahorros más importantes y había llegado a su límite, así que llamó. Para mí, mi historia de mí fue tan impactante que me quedé atónito cuando terminé de escucharla. Se descubren hechos aún más sorprendentes. Me preguntaba si mi comida me odiaba y cuando le pregunté, ella dijo que ese no era el caso ya que estaba enferma. Mi esposo
Le había pedido a Mimail que se abstuviera de contactarme durante toda mi comida. Me contó una historia que era completamente diferente de lo que había escuchado. A mí Mile y a mí nos hicieron creer la historia de mi esposo para que no nos contactáramos. Entendí que nos habíamos entendido mal, así que decidí revisar la libreta de mi esposo. Sabía dónde estaba la libreta de mi esposo. Está en el cajón del escritorio en la habitación de mi esposo. Tomé mi libreta y la abrí con miedo y luego comencé a preguntarme qué era eso. Hasta ahora había creído que en el libro anterior había un registro de que se transfería dinero desde mi molino todos los meses, justo cuando mi comida decía que todo lo que decía mi comida era cierto. Mi esposo le mintió a mi comida diciendo que estaba enferma y le hizo enviarlo. Mucho dinero. Mi Milla se preocupaba tanto por mí que trabajó desde la mañana hasta la noche y perdió la salud. Sin embargo, mi esposo me mintió diciendo que me odiaba y nos distanciaba. Me desesperó cuando me di cuenta de que todo en lo que había creído estaba mal. Sentí que el suelo sobre el que estaba se estaba desmoronando. Quería preguntarle a mi esposo de inmediato, pero pensé que primero necesitaba saber la verdad, así que decidí ocultarle la conversación con mi a mi esposo por el momento. Por eso necesito para saber qué está haciendo mi marido con el dinero. Me ha engañado a mi comida y a mí hasta que llegaron los resultados de la investigación de la Oficina de Investigación Privada. Viví una vida que no me sentía viva cuando miro la cara de mi marido cuando regresa de un viaje de negocios o cuando veo su sonrisa. Ya no siento lo mismo que antes, solo siento desconfianza y asco. Pasé días difíciles mientras ocultaba mis sentimientos. Unos días después me informaron los resultados de la investigación por parte de la investigación privada oficina. Los hallazgos me decepcionaron aún más. Mi esposo estaba teniendo una aventura, estaba ocupado en el trabajo trabajando más tiempo y los viajes de negocios son todos mentiras. Me mintió y estaba pasando tiempo con su pareja de aventuras. Además decía que tenía una relación con la mujer antes matrimonio. Estaba preparada para la posibilidad de una infidelidad, pero cuando descubrí que era verdad, fue bastante. Le pregunté a mi esposo esa noche: quiero que me expliques qué significa esto. Le pregunté por qué mintió diciendo que yo estaba enfermo y que mi comida le envió dinero. Sé que mi esposo tenía una aventura, pero quería asegurarme de que mi esposo fuera honesto y no dijera una mentira cuando lo interrogué. Mi amigo se enfermó. Ese es mi amigo importante. Pensé que era un tonto por tratar de mostrarle misericordia a mi esposo, aunque sea un poco. Mi esposo acumuló mentiras y había perdido toda la confianza que tenía en él. Me cansé de tus mentiras. Que está tratando de decir excusas, pero le digo a mi esposo que no puede decirlo bien. Mentira sobre mentira. Persona realmente patética. Mi esposo responde a mis palabras: no es mentira, pero conozco todos los hechos. Frente a mi esposo que estaba enojado porque yo dudaba de él, coloqué vigorosamente los resultados de la investigación de la Oficina de Investigación Privada. Pueden decir que esto no es mentira. El rostro de mi esposo se contrajo y pude ver que su rostro se estaba poniendo pálido. Entonces, como si pensara que ya no podía escapar, inclinó la cabeza en un das. Lo siento. Mi esposo se disculpa con voz de grito y se frota la cabeza contra la mesa, pero incluso si lo hiciera, solo parecería una actuación y yo simplemente lo miraría en silencio cuando no dijera nada. Mi esposo admitió que estaba teniendo una aventura. Mi esposo asiente con la cabeza ante mi pregunta sobre si estaba teniendo una aventura durante su viaje de negocios anterior, lo cual también era mentira. Mi esposo había sido un bastardo de 2 tiempos desde antes de casarse conmigo. Increíble. ¿Sabes cómo es? Tu madre te enviaba dinero, trabajó tan duro que incluso perdió la salud. Mi esposo murmura lo que probablemente ni siquiera sabía en qué condiciones estaba mi correo. Parece que Mimail contactó a mi esposo varias veces. Pero él no escuchó a ella apropiadamente, por eso me contactó esta vez. Te estás aprovechando de la gente para satisfacer tu propia codicia y eso no es aceptable. Mi esposo derrama lágrimas y se arrodilla y suplica perdón. Lo miré con ira y desprecio. No puedo perdonar el por mentir que mi yo me odia por su propia codicia. Si yo y yo nos encontráramos, la mentira de mi esposo quedaría expuesta, así que él mintió para no dejarnos contactarnos. Creí todo lo que dijo mi esposo y me arrepentí de haber sido un idiota. ¿Crees que puedo perdonarte por traicionarme? Mintiéndome. No puedo perdonarte porque has hecho algo tan malo. Ya no puedo creerte y no quiero. Le dije a mi marido que estaba llorando y disculpándose de una vez por todas. No pude hacerlo, ya no estaba con mi esposo, lo pensé desde el fondo de mi corazón. Dejé a mi esposo sollozando, puse los papeles del divorcio en la mesa y salí de la casa donde vivíamos los dos. Después de eso hicimos arreglos con los padres del otro sobre el divorcio y la pensión alimenticia. Lloré y me entristecí cuando se enteró de que mi marido estaba teniendo una aventura y que había mentido y le había dicho que le enviara dinero. Mi comida debería ser muy dolorosa, pero ella nos envía mensajes postales a mí y a mis padres. No habéis hecho nada malo. Lo dije y abracé mi comida a pesar de que la historia de mi esposo era mentira. Mimi se sacrificó para ayudar. Sentí de primera mano que mi comida se preocupaba mucho por mí, además de la pensión alimenticia. Una aventura. Parece que mi marido y su pareja han roto. Parece que el peor marido que se sentía solo lloró a su pareja, pero parece que fue abandonado por su pareja porque no lo quería, que se quedó sin dinero y no pagué tributo. Después de todo sé
Aprovecharon de mi marido no tiene dinero y tiene que devolverme la comida sintiendo la magnitud de lo que ha perdido. Está trabajando duro mientras hace malabarismos con su trabajo, pero la vida es bastante difícil incluso después del divorcio. Él me contacta pidiendo ayuda, pero lo ignoro todo, por lo que perdió todo por su propia codicia, miente incluso si lastima a la gente para satisfacerse y odio a un exmarido tan pobre. Pero hay una cosa por la que estoy agradecido y es que pude